Capítulo 22, soy yo, Mia Luna Seamon. Chloe tenía razón. Esto es bastante difícil de atravesar. Todo este barro significa que no podemos empezar demasiado rápido o nos cansaremos demasiado hacia el final. Durante el tiempo de inactividad tras la conclusión de la prueba masculina de prueba de equitación de velocidad, Mia tuvo un momento para tantear el recorrido, así que dio una vuelta a lomos de Quolan, asegurándose de mantener un ritmo muy pausado para evitar cualquier accidente embarazoso. La lluvia de ayer hizo mucho daño aquí. El suelo es tan irregular que va a ser muy fácil tropezar. Menos mal que primero hice una prueba. Mia tendía a ponerse gallarda, y a menudo flojeaba, pero en el fondo era una cobarde. Enfrentarse con audacia a peligros desconocidos no era lo suyo. Si se le daba la oportunidad de comprobar las cosas de antemano, definitivamente iba a aprovechar la oportunidad. Especialmente después de que Chloe le advirtiera de los peligros potenciales que había bajo sus pies. Incluso con los consejos de Chloe, montar en este tipo de terreno no va a ser fácil, refunfuñó con un suspiro frustrado. Después de secarse un poco el sudor de la frente, volvió a echar un vistazo al recorrido y tragó saliva, ya que los baches de su prueba aún estaban frescos en su memoria. En realidad, no era técnicamente una prueba. Concretamente, no era una carrera. En la jerga ecuestre, los aires de las diferentes velocidades tenían diferentes nombres. Estaba el galope, un paso enérgico más lento que el galope completo. Un poco más lento era el trote. Más lento que eso, el paso. Luego venía lo que Mia utilizaba mientras daba vueltas al campo, un arrastrar de pies tan lento que los pájaros se posaban en la cabeza de Quolan para disfrutar de un rápido descanso. La precaución absoluta era el nombre del juego, haciendo un paseo de prueba que, para su crédito, al menos proporcionó tiempo suficiente para disfrutar del paisaje. Si quiero llegar a la meta de una pieza, va a ser fundamental que empiece despacio. El último tramo del recorrido es recto y relativamente seco, así que debería tomarme mi tiempo hasta llegar a él. O tal vez debería esperar que Ruby se equivoque y tropiece en algún lugar. Con la adición de primero la seguridad a su principio habitual de primero Mia, renunció inmediatamente a toda intención de ganar correctamente la carrera. En ese caso, probablemente debería ir a toda velocidad al principio como un farol. Así, ella se asustará y tratará de adelantarse. Si luego termina tropezando con una zanja en algún lugar, tal vez. El tiempo pasó rápidamente mientras ella maquinaba. Pronto llegó el momento de empezar la carrera. Se sortearon los carriles, y Mia se alegró en secreto al ver el que le habían asignado. Sí. Tengo un buen carril. No muy lejos de donde Ruby se sentaba en Skire Dare había una zona de barro. Si seguía recto, se hundiría en el fango. Si lo evitaba, le costaría tiempo. No es mucho, pero es todo lo que tengo ahora. Dudo que gane solo con esto. Aún así, una pequeña ventaja es mejor que ninguna. Miró a Quolan. Sin embargo, tengo que decir que agradecería un poco más de entusiasmo por tu parte. La lluvia le había impedido practicar ayer, pero el día de descanso no había infundido al caballo ninguna energía extra. Desde que Cayo había dado a luz, Quolan se había vuelto cada vez más plácido. HNNNGH, ¿qué pasa, Quolan? ¿Cómo es que estás tan indiferente? ¿Acabas de aceptar nuestro destino? Había permanecido imperturbable incluso ante la abierta burla de Skire Dare. Recordó la mirada de Quolan. Era similar a la de los adultos que miraban a los niños haciendo las travesuras naturales de su edad, antes de hacer un comentario del tipo «Oh, ¿qué voy a hacer contigo?». Una pregunta desmentida por las sonrisas afectuosas de sus rostros. ¿Qué pasó con el viejo Quolan, el de la actitud, el que intentaba chocar conmigo cada vez que salíamos a correr? Necesito que vuelva el viejo Quolan, o no tendré ninguna posibilidad de ganar. Justo en ese momento, notó una figura familiar por el rabillo del ojo. Oh, mira, Quolan. Es tu líder. El otro monare, liderado por Malone, se acercó con elegancia. Muy bien, Cayo está mirando, así que será mejor que te pongas serio o prefieres humillarte delante del jefe. Su provocación rebotó en Quolan como un guijarro contra una pared de ladrillos. Giró la cabeza hacia Cayo y sonrió. El caballo seguía sin tener sentido de la lucha.
No es el momento de hacer tonterías. ¿Qué? ¿Vas a sonreír al caballo de Ruby para que se rinda? Vamos. Puede que no ganemos, pero por el bien de nuestras dignidades, al menos tenemos que dar una pelea decente. Una tercera figura se interpuso entre los dos caballos, impidiendo que se vieran. La Esquire Daré, con Ruby firmemente ensillada en su lomo, dejó escapar un melodioso relincho. Miró a Caillou y movió la cola. Había una elegancia en la forma en que el caballo carmesí se movía. ¡Ah! Es tan elegante. Igual que Caillou. Harían tan buena pareja. Ese pensamiento cruzó su mente apenas unos instantes antes de percibir una repentina tensión en el aire. Parecía irradiar desde la dirección de Quolan, y se sentía como un aura de algo caliente. Quolan. ¿Qué te pasa? Hizo un puchero y sopló aire por la nariz, con una expresión tan tranquila como siempre. Bueno, eso es extraño. Juro que sentí, murmuró, inclinando la cabeza hacia un lado con desconcierto. Había mucho en juego, el escenario estaba preparado y su duelo estaba a punto de comenzar. Muy bien, escucha, Quolan. Vamos a ir a por todas desde el principio, ¿entiendes? Vamos a ir por todas desde el principio. Adelántate, sigue adelante, dijo Mia con una voz lo suficientemente alta como para que Ruby la oyera. No hace falta decir que era un farol. Estaba mintiendo estratégicamente en un intento de atraer a Ruby para que se lanzara de cabeza a su propia ruina. Esta vez no tengo que devanarme los sesos. Solo tengo que hablar. Es algo muy fácil. Y habló, divagando sin parar sobre su plan para dejar inmediatamente a Ruby en el polvo. Incluso tarareó una pequeña canción para dar efecto. Curiosamente, una estratagema de este tipo no habría sido posible antes, porque Quolan podría haber asumido que ella le estaba dando órdenes y realmente habría hecho lo que decía. No es que pudiera explicarle al animal el concepto de farol. Por muy inteligente que fuera, Quolan seguía siendo un caballo. No podía esperar que comprendiera los matices de la estratagema verbal, así que tendría que elegir sus palabras con mucho cuidado. Pero ya no. Su espíritu intrínsecamente ardiente se había evaporado de alguna manera, dejándola como una dócil sombra de su antiguo ser. Nada de lo que ella decía lo despertaba. Ni el estímulo ni la provocación podían suscitar ni siquiera una pizca de entusiasmo competitivo. Así que era libre de cotorrear hasta la saciedad. Muy bien, Quolan. Escucha. No necesitamos jugar limpio. Solo tenemos que ganar. Ganar es el amor, ganar es la vida, ganar es lo único que importa. Entendido, declaró. Todo es cuestión de la salida, ¿me oyes? La victoria se decidirá al principio, así que ve tan rápido como puedas, tan pronto como puedas, directo por este carril. Le estaba indicando a Ruby que no veía la necesidad de ajustarse a la teoría estándar de contenerse hasta la segunda mitad de la carrera. Iba a ir a toda velocidad desde el principio. Nada más terminar la frase, Quolan relinchó. Lentamente, inclinó el cuello hacia ella y dibujó una sonrisa en sus labios como si dijera, lo tengo, jefe. Mia tuvo de repente un mal presentimiento sobre su futuro inmediato, pero antes de que pudiera seguir pensando en ello, le indicaron que se pusiera en posición. Así, las dos competidoras se alinearon una al lado de la otra, Mia sobre Quolan y Ruby sobre Esquire Daré. Entonces, ¿la estrategia de Su Alteza es tomar la delantera y mantenerla?, preguntó Ruby con una sonrisa fácil. Absolutamente. Creo que, en competiciones como esta, lo más importante es asegurar una ventaja temprana. Ja. No pensé que fueras tan valiente. Ruby entrecerró los ojos ante el recorrido. En cuanto a mí, voy a tomar el enfoque lento y constante. Ir demasiado rápido demasiado pronto en un curso como este te dejará luchando al final. Y así, la estrategia de Mia resultó estar muerta al llegar. Espera, ¿qué? No puedes. Competidores, en sus marcas, preparados, vamos. Una voz aguda y el rápido movimiento de una bandera indicaron el comienzo de la carrera. Antes de que pudiera procesar la conmoción de su fallida estratagema, el par de caballos se puso en movimiento. El corcel de Ruby, fiel a su palabra, se puso a un ritmo más lento y controlado.
Sus pasos eran firmes y seguros, sin mostrar pánico ni dudas. Quolan, en cambio. ¿Qué, par, no? Gritó Mia entrecortadamente, luchando por hablar con el viento que le martilleaba la cara. Fiel a su palabra, Quolan rompió a toda velocidad. Más rápido, incluso. Se rompió a toda velocidad, no, a toda velocidad. Demasiado rápido, va demasiado rápido, ¡ah! Gritó con una voz de miedo primario mientras su corcel avanzaba desbocado. Para su terror, siguió aumentando la velocidad. En cuestión de segundos, se había formado un gran hueco entre ella y Skire. Si vamos tan rápido al principio, nos cansaremos y perderemos demasiada velocidad al final. Y eso si llegamos al final. A este ritmo, seguro que tropezaremos con algo. Entonces, Quolan la golpeó con un doble golpe de comportamiento inesperado. Espera, ¿qué estás? No, por ahí no. De repente se dio cuenta de que se acercaban rápidamente a un gran charco de barro. Era, de hecho, ese charco de barro. En efecto, Quolan había cargado en diagonal por el recorrido y ahora estaba en el carril de Skire. Para un observador, el caballo de Mia sin duda parecía estar fuera de control. Esto era aún más desconcertante para ella, teniendo en cuenta que últimamente se había vuelto bastante buena manejando a Quolan. Su mente corría a la misma velocidad que el paisaje borroso. ¿Por qué te desvías para correr por el carril más difícil?, gritó entre gritos de terror. Quolan la miró, sopló un poco de aire por la nariz y, sin dudarlo, se lanzó directamente al barro. ¡Gaaah! Montones de lodo y fango explotaron hacia arriba mientras las pezuñas se estrellaban contra el suelo. Mia se puso rígida y apretó las riendas unos instantes antes de que Quolan levantara el trasero. Su espalda se inclinó hacia adelante, enviándola hacia su cuello. El repentino movimiento casi la hace caer, y solo con un esfuerzo desesperado consiguió sujetarse. Alcanzó a ver el barro que levantaban las poderosas patas traseras de Quolan, y también su objetivo. Un chorro de salpicaduras marrones alcanzó a Ruby y a Skire con la precisión de un arquero. El caballo carmesí relinchó consternado y se detuvo, con la visión y el impulso robados simultáneamente mientras la baba cubría sus ojos. Ruby, también víctima del proyectil de lodo, evitó por poco salir despedida. ¿Qué? Mia tartamudeó desconcertada antes de que su mente se pusiera al día con sus ojos y se diera cuenta de lo que estaba haciendo Quolan. ¿La carrera alocada era para poder ponerse delante de Skire y devolverles el barro a patadas? Debía de estar planeando esto desde el principio. Quolan. Eso fue todo lo que logró pensar antes de que su corcel acelerara de nuevo. Ahora esquivaba todos los charcos que se le ponían por delante, sorteando algunos y saltando por encima de otros, mientras se precipitaba por la pista a una velocidad de vértigo. Fue, francamente, una muestra atroz de conducta antideportiva. Después de todo, patear el barro a un competidor rival era prácticamente la definición del libro de texto de jugar sucio. Sin embargo, no fue recibido con abucheos de la multitud. Más bien. Maldita sea, vamos chica. Malone habló en nombre de la gran mayoría de los espectadores. Para entender su reacción, hay que considerar la naturaleza de la equitación. ¿Qué era la equitación? ¿Era un pasatiempo aristocrático? ¿Una sofisticada actividad de ocio para las jóvenes nobles? No. Desde luego que no. La equitación, en su esencia, era una habilidad marcial. Destinada a ser empleada en la guerra, buscaba ante todo la derrota de un oponente. El objetivo no era simplemente montar rápido. Era hacer todo lo posible para desmontar al oponente. Para ganar el combate. Esta esencia se había perdido en gran parte del público, que había acudido esperando presenciar la gentil actuación de una princesa imperial y la hija de un duque. Habían imaginado que sería un asunto reservado en el que un par de chicas de aspecto refinado harían una equitación refinada, sorteando con cuidado las zonas embarradas y conservando la resistencia de sus caballos hasta la recta final, donde la carrera se decidiría en una carrera rápida en línea recta. Limpio, convencional y totalmente incoloro. Lo último que esperaban era la táctica casi suicida de Mia. Para su mayor emoción, Ruby se había sacudido el ataque sorpresa y ahora estaba en una feroz persecución.
Todo el recinto comenzó inmediatamente a zumbar con energía. Eso sí que es una cabalgata entretenida. Apuesto por la princesa. Sin embargo, no descartes a la chica Redman. Mira lo cerca que se queda. Es muy impresionante. Es una cabalgata realmente tenaz. Para sus ojos aprobadores, incluso los chillidos desesperados de Mia y su cabalgata dudosa, a menudo tenía que luchar para levantar su trasero de nuevo en la silla de montar después de estar a punto de ser expulsada. Parecían parte de su estrategia. No lo era, por supuesto. Pero de todos modos. Ajaja, parece que Su Alteza tiene algunos trucos bajo la manga, dijo Ruby, riendo mientras se limpiaba el barro de la cara. Se lamió los labios. Sí. Así es. Esto es lo que quería. Su corazón latía con fuerza. Por el esfuerzo, sí, pero mucho más por la euforia de poder luchar por la persona que amaba. A diferencia de aquella vez, cuando no podía. Las palabras pasaron por su mente y luego desaparecieron. Frunció el ceño. Aquella vez, ¿qué? Intentó perseguir el recuerdo, pero se había evaporado como un sueño al despertar. Todos los detalles habían desaparecido. Había una cosa que sabía sin lugar a dudas, la fuente de este impulso ardiente dentro de ella era el arrepentimiento. De repente, lo entendió. Perder era doloroso, pero no tener siquiera la oportunidad de luchar era mucho peor. Era una idea extraña, que le parecía conocer desde el principio, y que le hizo sonreír con euforia. No te pongas demasiado chulo, Alteza, porque este duelo no ha hecho más que empezar. Vamos, Esquire Daré. A su señal, su montura emprendió una feroz carrera. A pesar de su velocidad, sus zancadas eran ligeras y elegantes. Su reputación, tal y como demuestra este suave galope, no era inmerecida. Como un cometa rojo, se lanzó a lo largo del recorrido, esquivando los charcos de barro sin dejar de acelerar. Los ojos atentos comenzaron a centrarse en su jinete. Ese caballo es una belleza, sin duda, pero la joven Redman no se queda atrás. Eso sí que es montar bien. Se escucharon voces impresionadas en todo el recinto. Los que habían descartado el evento como una mera diversión para las hijas de la alta alcurnia cambiaron de opinión después de presenciar el hábil manejo de Ruby de Esquire Daré. Luego estaba Mia. Sus chillidos vergonzosamente agudos se habían apagado. Ahora cabalgaba en un silencio desapasionado, sin prestar atención al rápido acercamiento de Ruby. No se asustó. Ni siquiera parecía darse cuenta. Para que quede claro, no se desmayó ni nada parecido. Sus ojos estaban enfocados intensamente hacia adelante, y su rostro estaba desprovisto de emoción. Era la tranquilidad misma, el ojo de la tormenta, que cabalgaba con una compostura firme e impasible. Este cambio de actitud se debió a que se dio cuenta de ello poco después de que comenzara la carrera. Esto ya no está en mis manos, ¿verdad? Cuando un hombre en el mar se ve envuelto en una tormenta, ¿cómo lucha contra las olas? La respuesta es simple, no lo hace. No puede. Entonces, ¿qué podía hacer Mia para controlar la tempestad en forma de caballo que era Quolan? Nada. Entonces, ¿qué se supone que debía hacer? De hecho, ya había descubierto la respuesta durante el verano, la barcaza trasera. El hombre era impotente ante la madre naturaleza. La furia del mar abierto no podía ser apaciguada ni conquistada. Ante una ola imponente, no hay que oponerse a ella, sino relajarse y ceder a su flujo. Así es. No tengo ningún control, como esas medusas lunares que flotan en el mar. De hecho, debería aprender de ellas. Definitivamente saben lo que hacen. Bien, piensa como una medusa, sé como una medusa. Soy una medusa. Soy la medusa. Y así, se convirtió en una con las lunas gelatinosas del mar. Ahora era Mia Luna Seamón. Después de destinar una parte de sus recursos mentales a seguir murmurando conjuros relacionados con las medusas, dedicó todo el resto a leer el ritmo de Quolan, haciendo trabajar sus propias piernas para igualar sus zancadas. Por fin había descubierto su forma ideal de cabalgar, la renuncia total al control. Su sueño siempre había sido convertirse en la última persona que le diera el visto bueno.
Encontrar a personas que pudieran cumplir sus objetivos y dejar todo en sus manos para poder relajarse en la cama. ¿Cómo se aplicaría esto a la equitación? En cuanto a las carreras, el objetivo era, por supuesto, cruzar la línea de meta antes que los demás. ¿Y quién era capaz de hacerlo? En este sentido, ahora sabía que había albergado un grave malentendido, al pensar que era ella la que tenía que cumplir ese objetivo. No, no es así. En el torneo de equitación, el que corría, era el caballo. Los caballos sabían correr rápidamente. Sabían mucho más que ella. Su trabajo, entonces, era ceder el control. El caballo era el que sabía correr. Ella solo tenía que dejarse llevar por el paseo. Y bajo ninguna circunstancia debía interponerse en el camino del caballo. Así que Mia concentró hasta la última gota de su concentración en igualar los movimientos de Quolan. Un movimiento discordante la haría perder impulso, así que se esforzó al máximo para evitarlo. Esto también evitaría que se cayera, lo que podría ser aún más importante, porque caerse parecía que iba a doler mucho. Consiguió terminar la mayor parte del recorrido con este enfoque de no intervención. Al llegar a la última curva de la primera vuelta, oyó la voz de Ruby. Más vale que tenga cuidado, Su Alteza. Mia miró de reojo y se encontró mano a mano con Ruby. Miró de su oponente a su corcel rojo. La cara de Skire Dare, ahora manchada de barro, había perdido toda la apariencia de su anterior realeza. Sus ojos se encendieron de rabia. Ahora me toca a mí, declaró Ruby con sequedad. El significado de sus palabras se hizo evidente de inmediato para Mia. Van a embestir, Eik. Sus palabras fueron cortadas por su propio grito cuando sintió que su cuerpo se inclinaba. Una fracción de segundo después, se produjo un fuerte impacto, tras el cual vio que Quolan levantaba el cuello hacia ella y despegaba los labios con una sonrisa de increíble suficiencia. Efectivamente, el caballo había visto que Skire Dare pretendía embestirlos y respondió con un golpe preventivo. A Ruby se le escapó un gruñido tenso mientras se enderezaba. Ja, no está mal. Juegas muy duro. La sincronización del contraataque había sido impecable, golpeando al corcel de Ruby justo cuando éste desplazaba su cuerpo para atacar. El impacto sorpresivo frenó a Skire Dare mientras luchaba por mantener el equilibrio. Mientras tanto, Quolan cargó hacia adelante, alejándose de nuevo. Cuando ambos competidores terminaron su primera vuelta, la diferencia entre ellos era de 2 cuerpos de caballo. En medio del rugido de un público entusiasmado, la carrera entró en su segunda y última vuelta. No muy lejos de la segunda mitad, Skire Dare contraatacó con un golpe de cuerpo de revancha. Tuvo un efecto similar, cogiendo a Quolan desprevenido y haciéndole caer en un charco de barro. Este salpicó, cubriendo la cara de Mia. ¡Ga! Chilló, la sacudida hizo que su equilibrio se tambaleara. En lo que pareció una muestra de preocupación, Quolan le devolvió la mirada. Luego le dedicó otra de sus sonrisas de caballo. Un momento. Esa no es una cara de preocupación. Eso es un sigues en pie, ¿verdad? Porque acabo de empezar. Inmediatamente, apretó las riendas al darse cuenta. Un momento después, sintió que todos los músculos de la espalda de Quolan se tensaban. Skire Dare se inclinó para dar otro golpe, pero Quolan lo tomó de frente, convirtiéndolo en un combate de empujones. Sin estar preparado para luchar, Skire Dare se separó del compromiso. Sin inmutarse, se acercó para dar otro golpe. Quolan se enfrentó de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Los 2 caballos chocaron 3 veces, enviando ondas de choque viscosas a través de sus jinetes. Uf. Ruby hizo un gesto de dolor, luchando por controlar su montura mientras el viento le arrancaba gotas de sudor brillante de la frente. Mia, por su parte, hizo exactamente lo contrario. Habiendo dominado el camino del Seamón, entró en la postura de la medusa y empleó la primera de sus técnicas definitivas, pasar de largo. Como presidenta del Consejo Estudiantil, una gran variedad de asuntos acababan en su mesa. Cada vez que uno de ellos llegaba a su mesa, se lo entregaba a otro con una eficacia practicada, un movimiento tan natural como la respiración. Era casi como si los documentos nunca hubieran pasado por su mesa. Simplemente pasaban por ella. Los informes de Chloe llegaban directamente a Arefine.
Los documentos de Sapfuyas llegaban directamente a las manos de Sion. Luego, cuando la parte receptora volvía con una solución, todo lo que ella hacía era aplastar el metafórico botón de me gusta en su respuesta y enviarla. De izquierda a derecha y de este a oeste, las cosas seguían fluyendo a través de ella, impulsadas por su magistral uso de la transmisión. Como la ropa en un tendedero o un pétalo en el viento, se inclinó y osciló con la corriente. Su forma ágil no ofrecía fricción ni resistencia. Al encontrarse con la violenta sacudida de los animales que chocan, hizo lo mismo. Su cuerpo inerte se retorcía y giraba como un muñeco de trapo mientras la fuerza de los impactos la atravesaba. Este elegante método de cabalgar, dependiendo de la situación, cautivó al público y provocó gritos de admiración. «¡Vamos, princesa mía! ¡Vamos, princesa mía!». Los vítores sincronizados llegaron a sus oídos. Miró de reojo para encontrar a su grupo de animadoras improvisadas gritándole ánimos. Sus esfuerzos habían provocado que varios espectadores se unieran a ellos. Al pasar por delante de ellos, quitó una mano de las riendas y saludó. Este gesto de compostura provocó una ronda aún más fuerte de rugidos entusiastas de la multitud. Obviamente, Mia no estaba siendo realmente arrogante. Después de todo, no podía alardear de su compostura cuando no le quedaba ni una pizca de ella. La mano en el aire, de hecho, se agitaba por sí misma. Tras soltarse de las riendas, se agitaba en el viento, con los dedos demasiado débiles para cerrar el puño, y ella intentaba desesperadamente volver a bajarla. ¡Eik! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! Miró con ojos desesperados y llorosos a la parte posterior de la cabeza de Quolan, concentrando cada mota de concentración que le quedaba en un solo punto, con la esperanza de llamar su atención. En ese momento, se había convertido, efectivamente, en la princesa de la mirada potente. De repente, Quolan volvió a mirar hacia ella. «Oh, gracias a las lunas. Lo he conseguido». Un momento de respiro para la ansiedad. Luego, de nuevo esa sonrisa de caballo. Parecía decir, sí, sí, lo sé. Ganar por cualquier medio, ¿verdad? Déjalo en mis manos. Te mostraré cómo es la verdadera velocidad. Que era más o menos lo contrario de lo que quería transmitir. No, no lo hice. No lo conseguí en absoluto. ¡Eik! Mientras una nueva ronda de lágrimas nublaba aún más su visión, escuchó la voz de Ruby a su lado. «Entonces, ¿has terminado? Si no tienes más trucos, entonces seguiré adelante y ganaré esta carrera», declaró Ruby con suprema confianza. «Tengo que reconocerlo. Has dado una buena pelea. Pero esto es todo. La carrera es mía, Su Alteza», pensó Ruby mientras miraba a su oponente. Los dos caballos estaban casi empatados. El escenario estaba preparado para que ella viniera desde atrás y ganara. Acababan de pasar la última curva, y ahora era una carrera recta hacia la línea de meta. En un concurso de velocidad pura, ella tenía toda la ventaja. Siempre había planeado ganar en este tramo final. Aunque se había quedado atrás antes, sabía que era aquí donde podía cambiar las tornas. Habiendo alcanzado el ritmo justo al llegar a este último tramo de la carrera, sintió una oleada de confianza en su victoria, seguida de una oleada de dudas. Esta era su oportunidad. Su oportunidad de oro. Pero era demasiado dorada. ¿Podría una carrera como esta realmente funcionar tan perfectamente en la recta final? A través de su educación en tácticas militares, Ruby sabía que el mundo, en muy raras ocasiones, vería el surgimiento de un tipo especial de genio que podría hacer que sus oponentes creyeran confiadamente en su victoria en cada paso del camino, hasta su propia desaparición. Las proezas de estos magos de la estrategia salpican las páginas de la historia, y cada brillante estratagema es una obra de arte en sí misma. Ruby sabía que la estrategia del verdadero genio era sutil. También sabía que la chica que estaba a su lado era Mia Luna Termon, a la que varias personas influyentes veneraban como la gran sabia del imperio. Por último, vio que los ojos de Mia se fijaban intensamente en su propio caballo. No había ningún indicio de derrota en esos ojos. Ese es su plan. La revelación de su propio fracaso llegó lamentablemente tarde. Había jugado completamente con el señuelo de Mia.
Un concurso de velocidad pura favorecía a Skyre Dare. Por lo tanto, su oponente había renunciado a tal concurso, tratando de ganar a través de trucos y caos mediante el lanzamiento de ataques por sorpresa, por lo tanto, la lucha contra el barro y la tacleada. Pero, ¿y si esa suposición fundamental era falsa? ¿Y si la velocidad máxima de su caballo es solo un poco más lenta que la mía? ¿O, la misma? Entonces su caballo habría corrido exactamente como ella había planeado, mientras que nosotros habríamos pasado toda la carrera lidiando con sus desórdenes. ¿Quién estaría más agotado al final? En ese caso, los acontecimientos de la carrera hasta el momento no habrían sido un intento de cerrar la brecha entre el potencial de sus caballos para tener una pequeña oportunidad de ganar, sino un esquema metódico para sellar la victoria. Ruby tragó saliva cuando la carrera se acercaba a su fin. Para que conste, si aplicáramos la lógica de Ruby, entonces Mia, que había estado lidiando con los trastornos ambientales sin parar desde que comenzó la carrera, debería ser la más agotada de los cuatro. Todo ese traspaso tuvo un alto costo. Ya, no puedo. No más. No puedo sostener las riendas. Voy a caer. Sus llorosos gemidos fueron ahogados sin piedad por los estruendosos vítores del público.